Circuito RL y RC. Circuito RL. Es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito. Circuito RC. La forma más simple de circuito RC es el circuito RC de primer orden, compuesto por una resistencia y un condensador. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal alterna al bloquear cierta frecuencia y dejar pasar otras. Una resistencia es un componente que lo que realiza es la oposición del flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Para referirse al resistor se utiliza la letra R y se mide en ohms. El capacitor es un componente pasivo el cual es capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Para el capacitor se utiliza la letra C y se mide en faradio. Y por último, para el inductor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Para este se utiliza la letra L y se mide en henries. Otra cosa que debemos saber es que la corriente es igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora vamos a escribir la caída de voltaje utilizando la ley de Ohm en cada uno de estos componentes. Por ejemplo, para la resistencia, si estamos en función de la corriente, la caída de voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En caso de que estemos en la carga, la caída de voltaje es igual a R por la derivada de la carga con respecto al tiempo. En el caso del capacitor, si estamos en la carga sería 1 entre C por la carga. Si estamos en corriente sería 1 entre C por la integral de 0 a t de la corriente por tau de tau. Y por último, en el caso del inductor, si estamos en la corriente sería la derivada de I con respecto de t por L. Y en el caso de la carga sería L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Y ahora, con estas tres tablas, podemos estudiar el caso del circuito RC y RL. Aquí tenemos dos circuitos, el RL y el RC. Vamos a decir que tenemos una corriente I en ambos circuitos. Y lo que queremos es encontrar una ecuación diferencial que describa este circuito. Así que por ley de Kirchhoff, que dice que la suma de todos los voltajes en una malla es igual a cero, entonces en este caso tenemos que la entrada de voltaje E menos L, la caída de voltaje por DI de T menos RI es igual a cero. Entonces nos quedaría que L DI de T más R por I es igual a ET, que es la entrada de voltaje. Si queremos escribir en función de la carga, nos quedaría de la siguiente manera. Si queremos trabajar en RC, por la ley de Kirchhoff, sería E menos RI menos 1 sobre C por la integral de 0 a T de I de tau igual a 0. Ahora vamos a pasar todo a carga. Y en función de la corriente quedaría de la siguiente manera. Y entonces nos queda la siguiente ecuación diferencial. Actualmente nos interesan dos ecuaciones, dependiendo para el circuito que queramos resolver. En el caso del RL sería en función de la corriente y para el caso del RC sería en función de la carga. Ejemplo, tenemos un circuito RL con un voltaje de 12 y una resistencia de 10 ohms y una inductancia de medio Henry. Y nos están pidiendo que resolvamos para la corriente. Entonces, la corriente en el tiempo 0 es igual a 0. Entonces comenzamos escribiendo nuestra ecuación diferencial, que es la caída de voltaje en el inductor, que es dI de t, más la caída de voltaje en la resistencia, tiene que ser igual a la entrada de voltaje. Sustituimos y nos queda de la siguiente manera.
Entonces, para resolver esta ecuación debemos hacer una ecuación diferencial lineal. Entonces empezamos resolviendo la ecuación homogénea asociada, que sería la siguiente. Resolvemos y nos queda de la siguiente manera. Multiplicamos por 2 y dividimos dentro de i. Integramos ambos lados con respecto a t y resolvemos la integral y nos queda así. Despejamos y ahora nos quedaría i de t es igual a e a la k por e a la menos 20t. Ahora nos quedaría que i en el tiempo t es igual a la constante por e a la menos 20t y aplicamos la condición inicial. Ahora usamos variación de la constante de Lagrange y ponemos la solución particular, lo que nos daría i' de t igual a z' por e a la menos 20t. Lo sustituimos en la ecuación diferencial y nos quedaría de la siguiente manera. Se eliminan estos dos y nos queda así. Multiplicamos y nos queda que z' es igual a 24e a la 20t e integramos y nos queda de la siguiente forma. Tenemos que sustituir aquí en la particular y nos quedaría de la siguiente forma. Resolvemos y nos queda así. Entonces, ahora tomamos la solución homogénea y nuestra solución particular y la sumamos para darnos la solución general del circuito. Entonces quiere decir que i en el tiempo es igual a 6 quintos más una constante por e a la menos 20t y agregamos la condición inicial que i en el tiempo 0 es igual a 0. Sustituimos y nos queda que 0 es igual a 6 quintos más c. Lo que quiere decir que c es igual a menos 6 quintos. Entonces nuestra solución sería i en el tiempo t es igual a 6 quintos menos 6 quintos por e a la menos 20t. Y así es como se resuelve un circuito RL. Y como podemos notar, la diferencia entre los dos circuitos, ya después de haber obtenido las ecuaciones, solamente es sustituir valores y resolver. Por mi parte es todo. Hasta luego.